incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Hola, gente bella. Bienvenidos a una nueva edición de Telarañas, Voces en Libertad. Es un placer para nosotros estar hoy con todos ustedes desde FM 90.1 Radio Universidad, reunidos una vez más con los estudiantes de la UNICEN en contexto de encierro. Desde los centros universitarios ALMA, de la Unidad 52 de Azul, Rodolfo Walsh, de la Unidad 2 de Sierra Chica, y Manuel Belgrano, desde las Unidades 7 de Azul y 38 de Sierra Chica. Juntos vamos a disfrutar de esta nueva emisión del programa. Queremos brindarte información, buena música y la mejor vibra para pasar esta tarde de lunes. En el programa de hoy tenemos muchas cosas interesantes. En la vidriera del rock, Héctor va a estar entrevistando a la banda Segundo Juan. En el bloque central, Pablo y Miguel van a entrevistar a Matías. Él es profesor de comunicación social recibido en contexto de encierro, referente estudiantil y presidente del centro universitario Ana Goitía de Cafiero de la Unidad Penal número 1 de Lisandro Olmos. Dale, acompáñanos hasta las 16. Ya comienza La Vidriera del Rock, el espacio musical para dar a conocer nuevas voces del rock nacional. Escúchalo en Telarañas. Buenas tardes a todos, estamos con Santiago, cantante del grupo Segundo Juan, de donde yo considero que es el semillero de cantantes del rock argentino, como Santa Fe. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Santiago. Un gusto tenerte. Seguramente te lo hicieron 200 millones de veces, es una pregunta muy usual, pero contanos cómo eligieron el nombre. Bueno, el nombre tiene una historia un poco simple. Se llama Segundo Juan por una cuestión de que cuando armamos la banda nueva, nosotros con el batero teníamos otra banda. Cuando armamos la banda nueva, cuando vino Juan, que es nuestro guitarrista, y justo, bueno, el de la otra banda también se llamaba Juan y bueno, por eso pusimos Segundo Juan. En realidad ahí se iba a llamar de otra manera, pero bueno, cuando fuimos a registrar el nombre ya estaba registrado, así que lo resolvimos en el momento. Por eso le pusimos Segundo Juan. Buenísimo. Che, hace mucho que están juntos, contanos y quiénes son los integrantes, así nos dan los nombres para conocerlos. Y, bueno, en batería Aaron Monetti, guitarra Juan Baresi, bueno, yo Santiago, que canto, canto y hacemos un poco de todo, y ya va a ser 20 años que estamos juntos. Recorrimos el under de todos lados, de Buenos Aires, estuvimos por Salta, Jujuy, estuvimos por todos lados, así que sí, no parece, pero los años pasan. Sí, y eso también vi que la verdad tienen un recorrido en el Gran Buenos Aires importante, que es siempre una meta de las bandas del interior. Santiago, contanos un tema que los represente, que me digas, escuchá este tema, que es la banda. Me parece que en este momento la canción de las últimas, ¿no? Me parece que Ciudad Digital es una de las canciones que uno por ahí a lo mejor siente más logrado y que lo siente más con el mensaje que quiere dar la banda con la música que hacemos, ¿no? Me parece que tiene un lindo video, tiene una letra por la cual yo estoy bastante conforme, una forma de presentar la música que hacemos con un estilo que realmente que creo que es por ahí, es el estilo que más nos representa. Con la canción que más nos sentimos identificados, con Ciudad Digital. Yo te puedo asegurar que cuando lo escuché, la verdad que me hizo acordar algún tema de Los Abuelos de la Nada o algo así, un tema puede ser. O sea, muy bien logrado, la verdad que sí. Contanos las influencias que has tenido vos o a la banda. Calculo que cada integrante en particular han tenido su influencia, pero ¿por qué fueron para el lado del indie, del rock específicamente? ¿Influencias? Yo con el que soy más parecido, con gustos musicales, soy con Juan, con el violero. Aarón siempre fue de escuchar mucho más música, rock latino. Yo el rock latino la verdad que lo descubrí de grande, si no yo siempre cuando era chico, bueno, Juan también cuando era más chico, escuchaba mucho música internacional, más de todo inglesa. Y bueno, uno se crió escuchando... Sí. Escuchando Pink Floyd, Supertramp, estas son las bandas la que yo mamé de chico. Creo que es cuando yo escuché a esa gente por primera vez, yo vengo del palo del folclore,
acá en los pueblos se usa mucho el folclore, se escucha muchísimo folclore. En esta zona acá, zonas rurales, nosotros somos gente de campo abierto, ¿viste? Somos gente de campo realmente. Entonces se escucha muchísimo folclore. Pero la primera vez que escuché esas bandas, de unos CD que heredé de una tía, la verdad que no lo podía creer. Y bueno, dije, bueno, a mí me gusta esto, quiero hacer esto, quiero sonar como esta gente. Es muy difícil Sí, sonar sí. como esa gente. 100 años adelantados ellos, pero bueno, es lo que más o menos se intenta, ¿no? Che, contanos un show, así que me digas, lo recuerdo por la cantidad de gente, por lo raro, por lo diferente. Y un show que creo que nos marcó a la banda, que vos decís, bueno, mirá dónde llegamos a tocar, fue la primera vez que tocamos La Trastienda, en año 2020, época de pandemia, que si bien no fue un vivo, pero fue un streaming en vivo, o sea, fue con un público muy selecto y en vivo por streaming en La Trastienda. La verdad que fue como un sueño cumplido. Yo nunca me pensé que se podía sonar así en vivo. Uno siempre mucho en el under, muchísimo en el under, estuvimos por todos lados, tocamos en muchos lugares muy raros también. Y cuando llegamos ahí por primera vez, la verdad que, si ni bien después los repetimos, hemos ido varias veces, pero la primera vez fue increíble, fue muy disfrutable. Poderte escuchar, el sonido, toda la prolijidad que tiene ese lugar, en lo que el sonido era algo increíble, algo inalcanzable para nosotros. Nosotros Claro, estábamos acostumbrados que en el interior, a todos los lugares donde vamos a tocar, siempre llevamos nuestro propio sonido. O sea, llegamos, bajamos el sonido, armamos el sonido, tocamos, terminamos de tocar, bueno, desarmamos y cargamos. Y bueno, llegar ahí, que alguien te haga sonido y de esa manera, la verdad que para nosotros fue increíble. Santiago, contanos, bueno, en las épocas de colaboración, que es muy común, ¿con qué músicos o referentes o algo te gustaría hacer un tema o invitarlos a tocar? Y ponele, hablando en contemporáneo, me parece que uno de los artistas, hay muchos artistas interesantes ahora, pero con el que más a lo mejor sería como algo raro, algún tabú, ¿viste? Algo que vos decís, un artista que me llama la atención es Santiago Motorizado, por la manera en que tiene de plantear la música y el arte. Tiene una manera que yo no lo había visto nunca, una manera muy minimalista, muy al hueso, me parece que es un artista distinto e interesante, porque con algo que vos decís rompe todas las reglas de lo que tiene que tener una canción. A lo mejor también, si ni bien las canciones no tienen reglas, pero viste que hoy en día la música es muy estructurada, Sí, tiene sí. una intro, tiene que llegar el estribillo, tiene que llegar rápido, porque si no la gente se aburre y se va. Me parece que este muchacho lo planteó completamente distinto. Dijo, bueno, yo las canciones las voy a hacer a mi gusto, a mi manera, a lo mejor con una frase diciéndola 3 minutos diciendo lo mismo, y mirá vos qué bien que le fue, ¿no? Sí, sí. Y con ese artista me gustaría ser amigo de esa persona. Como última pregunta para ir cerrando esta parte, ¿no? ¿Qué opinás del streaming de la música y la llegada de la inteligencia artificial a la composición? Yo pienso que siempre hablando de arte, ¿no? Porque a lo mejor para vender y para llegada, yo siempre divido el arte de lo que es la llegada a la gente, o cuántos seguidores tiene en Instagram y todas esas cosas. Me parece que pierde un poquito la naturalidad en cuanto es todo lo que es digital, pierde la originalidad del compositor o del escritor o de lo que sea, eh, del dibujante. Yo veo que, bueno, hoy en día pasa mucho que a lo mejor los videoclips antes se hacían a mano y vos veías el estilo de uno, el estilo de otro, y ahora como que es muy difícil identificar, me parece, el estilo que tiene uno y el estilo que tiene otro. Por eso remarco tanto a lo mejor estas bandas acá, como el Matu Policía Motorizado, como Los Espíritus, que quizás son más analógicos. Creo que a lo mejor con la digitalización pierde un poquito la identidad de cada uno, ¿no? Pasamos a ser todos iguales, Eso, todo, eso, eso. como que estamos todos en una matriz y van haciendo así, y sale todo lo mismo, ¿viste? Bueno, esto vende, dura un mes, 2 meses, se Ya está. termina, viene otro, tac,
¿viste? Tipo fábrica. Y a mí cuando la música, el arte, las películas, pasa también un poco con las películas, que se pierde un poquito la expresión la expresión de los actores cuando estés todo completamente digitalizado. ¿Qué mejor que ver un buen actor llorando, riendo, expresando algo, ¿no? Me parece que me aburre un poco, te digo la verdad. No lo critico, pero a mí me aburre. Sí, y el streaming, bien, llegan a lugares donde antes no podían llegar, seguramente. Claro, el streaming lo que tiene de bueno, que sí me gusta, es ponerle lo que estamos haciendo Claro. ahora, que cuando yo arranqué con esto, en el 2004, era impensable tener la relación que tengo con gente de todo el país, ¿no? Sí. Y llegar a medios de todos lados, era para una banda de pueblo. Nosotros somos 5.000 habitantes, estamos lejos de Buenos Aires. Era muy difícil, era algo impensable, ¿viste? Santiago, Sí. para conocerte un poquito mejor, te hago un ping-pong así con preguntas rápidas para ir cerrando. Sí. Canción favorita de todas las que hayas escuchado en tu vida. Te pongo Brilla tu diamante loco de Pink Floyd, ¿Dónde sería un sueño que tocar? en Londres. ¿Alguna música que escuchás en tu tiempo libre? ¿O Pop Trip músico? de los 90 y rock de los 70, 60. ¿Y un músico o banda? Más músico, más influente, más grosso. Sí. Hablando para mí, ¿no? Como de gente grosa, hablando a nivel grupo, de los Beatles. Me parece que fueron los más completos. Y hablando, vos vas a decir una locura lo que dice, pero para mí, individual, el más completo para mí, Charly García. Coincidimos. ¿Un lugar donde te gustaría hacer una gira? En Europa. Bueno, y última pregunta. ¿Hincha de qué equipo? Gimnasia y Esgrima de la Plata. Mirá, no te veía. Lo que pasa es que tengo un amigo que debutó en primera ahí, jugó ahí muchos años, bueno, le seguí mucho tiempo y bueno, mi corazón quedó ahí. Sí, Santiago, la verdad, recopado todo, me reagradó todo, muchos saludos a la banda. Charramos, contame vos, ¿dónde nos podemos encontrar nosotros y la gente? Estamos disponibles en todas las plataformas digitales. En Instagram estamos como Segundo Juan OK. Y bueno, en Spotify, YouTube, tratamos de estar disponibles en todo. Hay un disco completo que es del año 2020, que se llama Primer Pie en la Luna. Y bueno, ya hay un adelanto hay algunas canciones, un adelanto de lo que va a ser el próximo disco, que se va a llamar Caminata Lunar. La verdad, te reagradezco la predisposición. No, al contrario, gracias a vos por el espacio y bueno, la buena onda y interesarse en lo que hacemos nosotros siendo de tan lejos, así que gracias. Bienvenidos a esta nueva edición de Telarañas, Voces en Libertad. Acabamos de escuchar a Segundo Juan y su tema Reflexión. En el día de hoy entrevistaremos a Matías. Él es profesor de comunicación social recibido en el contexto de encierro, referente estudiantil y presidente del Centro de Estudiantes Ana Goitía de Cafiero de la Unidad Penal número 1 de Olmos. Telarañas. Bueno, buenas tardes, Matías. Muchas gracias por estar con nosotros, por estar acompañándonos en esta tarde. Es un gusto tenerte en Telarañas, Voces en Libertad. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes para todos los compañeros y compañeras que trabajan en este proyecto, lo cual los felicito y el gusto es mío. Matías, contanos un poquito para que te podamos conocer un poquito más nosotros y nuestra audiencia. ¿Quién sos? ¿En qué unidad te encontrás? ¿Cuál es esa tarea que vos estás desarrollando en este momento dentro de la unidad? Bien, ¿quién sois? ¿Quién soy? Es bastante amplio eso, quién soy, ¿no? Definirse quién es uno, encararlo de muchas formas. Pero bueno, en este momento yo soy una persona que se encuentra en contexto de encierro, soy padre, hijo, hermano, tío, sobrino, compañero. Soy estudiante también, si bien estoy recibido, me recibí en diciembre de 2016 de profesor en comunicación social. Estoy preparando mi última materia de la licenciatura en periodismo y comunicación social, sería mi segunda carrera de grado. Digo soy estudiante porque también, o sea, a pesar de tener el título de grado, uno decide o continúa estudiando, ¿no? Ser siempre un estudiante. También estamos realizando junto a otros compañeros una maestría, un posgrado, en el cual nos dieron la posibilidad
de ser parte, que es la maestría en Comunicación y Criminología Mediática de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que está a cargo del doctor Raúl Zaffaroni, la cual gracias a Susana Recosta podemos ser parte o podemos, nos incluyeron en la maestría. Llevo varios años detenido, bastante, más de 15. Creo que todos tenemos las mismas opciones en un primer momento, digo, todas las personas que venimos a estar detenidas, de decir, bueno, me quedo, me acomodo, me amoldo o me amalgamo a lo que pide el sistema o trato de sacar algo productivo para mi vida, para el tiempo que uno tenga de detención, si lo capitalizo o no. Y creo que de temprana edad, digamos, de que estuve detenido, di cuenta que, bueno, que lo que menos se ofrecía, lo que menos te proponían, o a lo que más difícil se hacía acceder era la educación. Bueno, dije, eso ya me pareció extraño. Había ofertas de muchas otras cosas que te brinda la misma institución carcelaria, que es la lógica de la cárcel, y dije, pero esto no. Y es más, cuando quise acceder se obstaculizó. Dije, es muy extraño. Dije, bueno, entonces por acá es el camino. Y ahí es donde empecé a transitar. Si bien terminé la secundaria en contexto de encierro, gracias a un director de la escuela secundaria, pude ingresar a una carrera universitaria. Él me decía, terminaste la secundaria, ¿vas a seguir estudiando? Digo, no, ya qué más hay para estudiar. ¿Cómo hacer una carrera universitaria? Digo, no, pero ¿qué es eso? Digo, nunca en mi familia, no hay nadie en mi familia que haya ido a una facultad, que haya ingresado a la universidad. Digo, no, es algo desconocido. Digo, no, yo no puedo acceder a una facultad, a una carrera universitaria. ¿Por qué? Me dice, "Y digo, porque no sé. Dice, a la facultad no van los que saben, sino los que quieren aprender. Bueno, él gestionó todo porque se obstaculizaba a través del servicio poder ingresar, y ahí empezó mi tránsito y lo que descubrí como una militancia en la educación. Que si me preguntás quién soy, soy alguien que hoy está pagando una condena, pero que es un militante de la educación en contexto de encierro y a nivel general, porque creo que es el motor de toda sociedad, es lo que puede dar una sociedad dentro de todo digna, con conocimiento, que conozca sus derechos, que sea más igualitaria, que sea dentro de todo más justa para todos, ¿no? Creo que es eso, soy un militante de la educación en contexto de encierro. Hola Matías, ¿cómo estás? Tomando lo que venías contando, ¿qué significa para vos la educación? Significa muchas cosas, pero más que significar, genera y hace muchas cosas en distintos momentos en la vida en sí, en general. ¿Qué es la educación para mí? La educación es lo que me dio otra perspectiva, pero no como el cliché, che, sí, conozco otra cosa hoy. No, no, me dio otra posibilidad de encarar la vida, de transitar. Me dio conocimientos, me dio herramientas, me da día a día el poder posicionarme o ponerme como un sujeto crítico, pero crítico también conmigo mismo, con el lugar en el que me encuentro, en el contexto, en la sociedad en la que vivimos, porque si bien estamos como excluidos de la sociedad, somos parte de la sociedad. La sociedad nuestra es lo que es con nosotros, con las cárceles como son o como funcionan. Y yo creo que la educación es eso. Más que ser una herramienta, también es un camino, es una forma de vida. Y en lo material se concreta en hechos fácticos, ¿no? Todo el tiempo. De ver personas que antes vivían de una manera, pensaban de una manera y no conocían otra cosa, y hoy los ves que han dado un cambio de 180 grados, ¿no? O sea, abismal en cómo viven el día a día, en lo que hacen, en qué les interesa ahora, en cómo pueden extender eso y trasladar eso también a su familia, a sus hijos, a todos. Yo creo que cuando las personas que estamos en contexto de encierro entramos y transitamos en un camino pedagógico, educativo, académico, también en parte hacemos que ingresen nuestras familias. Como decía, soy primera generación de alguien que ingresa a la facultad, a una universidad en mi familia, y el primer recibido al margen de eso, o sea, y así pasa con la mayoría de las personas que están en contexto de encierro. Entonces, ahí es donde se hace tan positivo que uno puede trasladar o hacer parte o incluir al entorno familiar también en otras cuestiones, en otras perspectivas, en otra forma de vida.
Vos sabés, Matías, que nosotros a veces nos encasillamos, ¿no? En ese cliché de que la educación cambia o que la educación genera en el total de la sociedad un cambio profundo desde la formación que tenga cada uno. Vos podés observar el día a día que ese cambio que vos sentís que hizo la educación en tu vida y que vos podés permitir a través de este momento transmitírselo a tu familia, como vos decís, sos la primera persona recibida, la primera persona en tu familia con un título o con la posibilidad de acceder a este estudio superior como es la universidad. ¿Vos crees que este cambio que vos sentiste, o este vehículo que es la educación para cada uno de nosotros, o la herramienta si se quiere llamar, es observable en el resto de los pibes que están alrededor tuyo también estudiando? ¿Vos ves ese cambio en ellos? A ver, algo que también me preguntaron qué hacía, cuál era mi función o mi rol, o cuál era mi actividad en la unidad 1 de Lisandro Olmos, donde me encuentro desde agosto de 2022. Podría decir que hoy cumplo la función o tengo la obligación de coordinar todo lo que es las actividades o el mundo universitario dentro de Olmos, porque me encuentro como presidente del Centro Universitario Ana Boitía de Cafiero. Es el centro más grande de la provincia de Buenos Aires. Tenemos más de 340 estudiantes universitarios y es uno de los centros más chicos en espacio físico, en espacio, ¿no? En disponibilidad áulicas. Sí, lo noto, pero lo noté conmigo mismo. De hecho, ya no soy el primero de mi familia o el único de mi familia que ingresó, accedió a la universidad, sino que mi hermana más chica, ella está estudiando psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. Y yo antes no hubiese tenido esas conversaciones, ponerle, transmitiendo, trasladando o inculcando o compartiendo, che, es por acá, con mis otros hermanos o hermanas, porque no, desconocía de ese mundo. Entonces ella terminó la secundaria, que es la única que terminó la secundaria. Tengo varios hermanos y hermanas, y es la única. Entonces, al terminar sus estudios secundarios, es donde yo pude trasladar, dar una opinión, con el permiso de ella, de que era ese camino que continuara sus estudios, que le gustaría hacer, y bueno, hoy lo está haciendo. Entonces, yo digo, si no me hubiese formado, no hubiese adquirido estas herramientas, jamás hubiese podido opinar o aconsejarle o decirle a mi hermana. Eso por un lado. Y después lo veo en mis compañeros. O sea, tengo compañeros que conozco de hace 15 años que estaban en otra sintonía, en lo que era más el común de la lógica carcelaria, lamentablemente, que es a lo que te busca o quiere que estés el sistema, y adormecido, que no hincha las pelotas. O sea, hablando a lo criollo, mal y pronto, que curtas el mambo de la cárcel, ¿no? Que te capacite, que conozcas tus derechos, que te formes, que capitalice el tiempo. Y esos pibes hoy en día, al margen de haber tenido un avance en lo personal, en sus carreras, yo los veo que pueden acompañar a través de la educación o en contención o en otras cosas a sus hijas, hijos, a su familia. Y aparte que se preocupan por otras cuestiones. Es como decir, bueno, ya no nos preocupamos si voy a visita, vuelvo, curto el mambo del pabellón, la cárcel, esto, Bobondi, el otro, sino que buscan llevar adelante proyectos que les sirvan a los demás, a las personas que no conocieron todavía o que no pudieron participar o que no han tenido la posibilidad de que estas herramientas de cambio que genera la educación les lleguen a ellos, ¿no? Así que sí, eso materialmente y fácticamente es comprobable, es visible. No digo en todos, después como todo, algunos también transitan el camino de la educación y hay personas que se cierran mucho a lo personal. Y lo que nosotros propongamos siempre y lo que buscamos y de donde trabajamos es de lo colectivo, porque ¿qué sería de Matías Miranda que estudia y se recibió profesor y listo y queda él con sus cosas y nada más? No, bueno, ahí es donde empieza el trabajo más grande y el que más tensión genera, sobre todo por el lugar donde nos encontramos, el llevar adelante proyectos colectivos, que la educación sea para todos, que nuestro centro no se cierra solamente a lo académico oficial, sino que tiene talleres informales, tiene talleres, cursos de oficio no profesional, los cuales me parece que la parte del trabajo es fundamental, de eso siempre lo supimos, siempre se tuvo en claro, al menos para mí, desde que tomé uso de razón más específico del contexto este, de cómo es, de cómo funciona, de cómo engrana, que los pilares que te sacan de acá o que forman o que dan a una persona
una sustentabilidad es la educación y el trabajo. En base a esto último que me contás, ¿no? Y que sabemos que no, que quizás no todos tomamos la educación de la misma manera, pero ¿por qué venía la pregunta? Porque nosotros sabemos cuál es quizás el mensaje social que hay con respecto a nosotros, ¿no? Y referido a más que nada a la violencia que se vive y que se ejerce dentro de la cárcel, teniendo la posibilidad nosotros de poder estudiar y de poder transmitir hoy a través de un programa de radio nuestras voces que crucen ese muro y poder contarle a aquellos que nos escuchan, a nuestra audiencia en particular, pero a todos los que les llegue el mensaje. Estas actividades que ustedes desarrollan dentro del centro, ¿por qué nace ese sentimiento de que sea colectivo y de que la posibilidad sea de acceso hacia todos? Porque nosotros la entendemos desde el contexto y desde nuestra perspectiva, pero para contarle al que no comprende por qué nosotros preferimos y elegimos lo colectivo y lo grupal antes de hacer una carrera en lo particular cada uno de nosotros y llegar a nuestro objetivo, ¿no? Mirá, Pablo, primero porque cualquier persona con dos dedos de frente sabe que nadie se salva solo y tampoco es un cliché, eh, es la realidad. Segundo, en lo personal, ¿por qué lo colectivo? Porque tengo hijas. Yo tal vez no me vaya nunca en libertad o me muera en la cárcel, no lo sé. Son supuestos, son hipótesis. Pero tengo familia afuera. Y digo en lo colectivo, ¿de qué me sirve a mí edificarme en lo personal y no materializar eso en algo colectivo, en algo que llegue a todas las personas que están detenidas? Todas las personas que hoy se encuentran detenidas, tanto nosotros como el resto, en algún momento, algunos que no estén en la situación como la que estamos algunos de nosotros, condenados a morir en la cárcel sin tener una libertad viable o que sea fáctica. La mayoría de las personas van a salir de nuevo. O sea, pero no van a salir y se van a reintegrar en la sociedad, como dice el rey. No, la sociedad nuestra es esta, con la cantidad de cárceles, con las cárceles que funcionan para excluir personas o para castigo, para lo que sea, pero en realidad van a salir de la cárcel, van a recuperar la libertad física, pero están dentro de la sociedad. Ahora digo, ¿por qué me abro a lo colectivo? Justamente por eso, porque uno busca o piensa o tiene la utopía o el sueño de que así no lo vivamos, lo disfrutemos nosotros, de generar un cambio que ayude a tener una sociedad más justa, más igualitaria, más sana. Digo, capaz que no lo veamos, no lo pueda ver yo en el medio libre, pero que les quede para mis hijas, para tus hijos, tus hijas, si tenés, para nuestra familia. O sea, ¿por qué es eso? Porque el pibe o la piba que sale hoy de estar detenido, si no pasó por un ámbito educativo, si no tuvo, no hay tratamiento en las cárceles, el tratamiento lo hacemos nosotros, lo haces vos desde la radio, quieras o no, dando posibilidades de reflexión, llevando conocimiento, contando que hay otras cosas en las cárceles, lo hacemos desde estos espacios, llamando, haciendo que personas que están todo el tiempo 24 horas, 365 días encerrados en un pabellón, viviendo la lógica carcelaria, conozcan que hay otro espacio, que se pueden capacitar, que pueden hablar con talleristas, con docentes, que pueden tener conocimiento, que pueden ayudar. Bueno, se trata de eso. En lo personal, apuesto a lo colectivo porque es la única forma de mejorar un cambio significativo. Si no, es como prender un foquito de luz y ponerlo adentro de una caja. Es exactamente lo mismo. Vamos a ir a oscura por más que tengamos luz. Aparte que la educación no es un privilegio, ni tiene que ser, tuve la posibilidad, es un derecho. Le gusta a quien le guste, lo llamemos como lo llamemos, usemos el eufemismo que querramos usar, es un derecho, tenemos que acceder todos a la educación. No solo por lo que genera, sino porque te corresponde, porque nos corresponde, porque es un derecho. Ok, Matías, te escuchaba un poco y reflexionaba, ¿no? Acerca de lo que decías. Es un poco, ¿no? Impulso propio lo que te lleva adelante. Ustedes en particular, ¿reciben algún tipo de ayuda de parte de la universidad o de parte del gobierno para llevar este proyecto adelante? ¿O es todo a pulmón? Mirá, yo creo que como la mayoría de los centros universitarios estén bajo la órbita de la Universidad Nacional de La Plata, estén bajo la órbita de la Universidad del Sur, o la que sea, o el CUSAN, que está bajo la órbita de la Universidad Nacional de San Martín. Todos tenemos cierto apoyo. Esto es algo cierto que no podríamos funcionar
solo, si bien a veces hay menos apoyo, menos respaldo, y a veces un poco más de apoyo, respaldo, acompañamiento, pero sí, lo tenemos. De parte del Ejecutivo, el Ministerio de Justicia sí tiene algunas direcciones que tendrían la obligación o tienen la obligación de acompañar, de trabajar, de articular. Algunas los hacen, otras no, pero también porque tiene que ver con la decisión política de quién esté encabezando esa gestión en el momento, tiene que ver mucho lo político. Y para que te des una idea, en abril de 2017, en el gobierno de la provincia estaba María Eugenia Vidal como gobernadora. Y a partir de ese año se interrumpieron todas las salidas a la facultad, todas las personas que estaban cursando, que estaban avanzadas, que se estaban recibiendo. O sea, se les interrumpió, se les cercenó el derecho pleno a la educación, a una educación de calidad, se los limitó. Así como decimos eso, también decimos que sí, tenemos acompañamiento de algunas direcciones provinciales del Ministerio de Justicia en los centros universitarios, sí, lo hay, en algunas unidades más que en otras, sí. No se puede desconocer eso, como también en este caso, este centro que está bajo la órbita de la Universidad Nacional de La Plata, tiene el acompañamiento, el respaldo y la articulación de trabajo plenamente con los programas de la UNLP y de las distintas facultades, llámese Facultad de Periodismo y Comunicación Social, llámese la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, llámese la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Ahora empieza la carrera de enfermería, algo innovador, algo nuevo. Nunca la Facultad de Medicina tuvo un programa, un trabajo o intervino en contexto de encierro. ¿Saben lo que significa o la posición que históricamente tiene la Facultad de Medicina, ¿no? En estos espacios? Entonces, eso es algo para valorar o para tener en cuenta porque se amplía la oferta también. Y yo creo que es por ahí. Matías, es muy interesante charlar con vos y lo que nos venís contando. Te voy a invitar ahora a que vayamos a una pequeña tanda, vamos, y continuamos con vos con esta entrevista que es tan agradable a nuestros oídos, ¿no? Y que sos tan claro en tus explicaciones. Continuamos en este segundo bloque con la entrevista a Matías. Él es referente del Centro de Estudiantes de la Unidad número 1 de Olmos. Un placer seguir con vos, Mati. Le agradezco por permitir el espacio. Tomando un poco lo que nos contabas anteriormente, ¿no? ¿Viste o crees que la educación genera algún cambio realmente observable en las personas privadas de libertad? Sí, bueno, yo mencioné eso cuando digo que es fáctico ver el cambio que genera, no en el 100%, porque eso sería algo no cierto de mi parte, no estaría siendo sincero, no genera un cambio al 100%, pero sí, sí que lo genera, y no solamente los pibes que están estudiando y siguen en contexto de encierro, sino que también se puede ver eso, palpar, que es comprobable, en los pibes que recuperaron la libertad. Tengo amigos y compañeros que han tenido 2 o 3 condenas dentro de una cárcel, que al momento de conocer, empezar o transitar un camino educativo, cuando recuperaron su libertad, no volvieron a reincidir, no volvieron a cometer un delito. Algunos se encuentran trabajando de abogados, otros están trabajando en algún oficio que aprendieron. Tengo compañeros varios que se han recibido de profesores y están ejerciendo. Y esos pibes, si no hubiesen transitado por este camino, seguramente estarían de nuevo acá en la cárcel. Pero ese no es un supuesto. Yo digo, si bien lo es, pero es un 99,9% que hubiesen vuelto a reincidir, que estarían de nuevo detenidos. Entonces ahí es donde uno dice, che, bueno, sí, esto genera, porque conocí yo a esta persona de esta forma y mirá lo que es, o sea, seguimos en contacto, hablamos, llegan proyectos educativos, culturales en sus barrios, en sus lugares, son docentes de la provincia de Buenos Aires, ejercen en las escuelas secundarias, otros son abogados, otros tal vez estudiaron, no finalizaron sus carreras, pero están trabajando. Si bien hoy cuesta muchísimo conseguir trabajo, la mayoría la está peleando, pero lo que me refiero es que dieron un vuelco de 180 grados porque no volvieron a cometer un delito, por más que no tengan un título profesional o no hayan terminado una carrera, si bien muchos sí lo hicieron, pero cambió su vida, eso es notorio.
Así pasa con un montón, igual que los compañeros que salen y se integran a una cooperativa. O sea, como que me diga, ¿y las cooperativas dan resultados? ¿Se puede? Claro que dan resultados. ¿Cuántos pibes y pibas hay afuera que están en las cooperativas y no volvieron? Sobre todo en los primeros 6 meses donde la persona que está detenida sale y esos 6 meses son cruciales. Hay un porcentaje altísimo que no llega a pasar esos 6 meses. Vos salís con una mano atrás, otra adelante, sin apoyo, sin acompañamiento de ninguna asociación, institución, organización, a veces ni de la familia, o porque no tienen, o porque la familia está igual o peor que ellos. Entonces, bueno, el trabajo que han hecho las cooperativas también es claro y demostrable. Aparte de las estadísticas, los datos duros. Tenemos un porcentaje más del 84% de las personas que ingresan en una carrera universitaria, en estudios de nivel superior, no vuelve a reincidir. Y eso también, eso lo sabemos de años, pero no son números. Yo digo que eso se debería medir no por el porcentaje de cuántas personas no reciben, sino el cambio que genera en la sociedad concretamente. Porque genera un cambio en todo sentido, en las cuestiones, en el tejido social, en el lazo social, en lo familiar para esas personas, pero a la vez en lo social de su barrio, de su lugar. Creo que son como aportes que los podemos ver, los podemos analizar desde los parámetros de datos duros o de algo mucho más importante, de una perspectiva mucho más amplia, más compleja, que es eso, que es como ponerle una curita a lo roto que está el tejido social también, ¿no? Las relaciones sociales, a cómo está nuestra sociedad. Bueno, pero está muy bueno que vos puedas compartir también desde tu mirada y desde lo que vos conocés como tu realidad, ¿no? Este cambio que hay en esos pibes que han salido y que no necesariamente, como decís vos, hayan terminado con una carrera, pero sí hay un cambio en su vida que de alguna manera es tan notorio que ya con cambiar tu entorno social, tu familia, tus conocidos, o que la gente que te rodea y te conoce de la vida conozca ese cambio, es muchísimo para cada uno de nosotros en lo particular, y eso es lo que tratamos de transmitir también nosotros desde este lugar a la sociedad. Lo que genera para la familia, o sea, que en un momento de tu vida te diga tu mamá, que es la persona que te dio la vida, que te vio nacer, que te vio crecer, que te conoce como ninguna otra persona, te diga, hijo, sos otra persona. Y la verdad me siento orgullosa de vos. Y yo en mi interior digo, mamá, no te podés sentir orgullosa porque debes estar lo más herida o te debería dar vergüenza en el sentido, todo lo bueno que trataste de hacer conmigo y uno tomó todo lo malo. Digo, ¿en qué punto se le puedo generar orgullo? Y bueno, ella me dice, pero me lo dice a partir de un momento, ¿no? Del que fui siempre. O sea, me siento orgullosa, sos otra persona, la educación te hace, quieras o no, otra persona. Porque es así, tal vez no porque uno era malo antes, o más malo, o peor, sabémosle de alguna forma, sino porque tenés otra mirada, otra visión, sos otra persona en cómo uno se para, cómo ponemos los pies sobre la tierra, ¿no? Ahí es donde yo digo, bueno, che, que uno tal vez no da cuenta de eso, pero el otro sí lo ve. Vos y yo podemos analizar la educación desde diferentes puntos y de diferentes ángulos, y vos y yo sabemos que a nosotros en lo particular, la perspectiva de nuestra vida, nuestras metas y nuestro futuro, la educación la ha cambiado, la ha modificado para bien y nos ha dado la posibilidad, porque sí adquirimos diferentes herramientas que nos dan la posibilidad hoy no solamente de expresarnos y contar lo que nos pasa, sino de notar que un cambio en la familia y que tu vieja te diga, sos mi orgullo por lo que estás haciendo, por la persona que sos hoy, para nosotros el objetivo está cumplido. Y en base a esto seguimos avanzando porque nos fortalece y ellos nos renuevan la energía como para seguir, Mati. Es así. Para mí eso es una caricia al alma y es algo que me ayuda a seguir lo que me dijo aquella vez mi mamá, pero ¿por qué? Porque yo sé que la decepcioné, la defraudé, en el sentido como cualquier hijo decepciona o defrauda a sus padres en una situación de estas, ya sea que sea más culpable, menos culpable, que haya cometido este delito del otro, en general, ¿no? Entonces que ella me diga así, bueno, es una caricia al alma para mí porque digo,
Siempre pensé que la decepcioné en todo y que ella sienta eso es como remediar un poco del mal pago que le hice como hijo, ¿sabes? ¿No? Che, Mati, hace un ratito vos estabas hablando de que hacen diferentes talleres del centro, ¿no? Más allá de lo que son las carreras en sí mismas. ¿Cuál es el alcance que ustedes tienen al resto de la población dentro de la unidad? Porque me hablaste de 300 personas más o menos que son las que llegan hasta el aula universitaria, hasta tu espacio, hasta el lugar que a vos te toca en este momento liderar. ¿Cuál es el alcance real al resto de la población con esos talleres que vos me estabas manifestando hace un rato? No, más de 300 personas son los estudiantes universitarios que tienen la unidad, que son estudiantes de alguna de las carreras que tiene convenio. Pero después los talleres informales, el centro en sí está abierto para el resto de la población, para los pibes que viven en población, que están en el segundo piso de Olmo, que no salen a ningún lado. Bueno, nosotros articulamos muchas veces con universidad también, o con alguna agrupación educativa, que vienen talleristas, o a veces con cursos o talleres elaborados simplemente por la comisión del centro que desarrollamos para las personas que no acceden a ningún nivel educativo, que no salen de sus pabellones, están todo el tiempo engomados porque son calificados como pabellones de población, no, ¿viste? No tienen ninguna oferta de nada. Bueno, nosotros elaboramos esos talleres como puede ser el taller de Atrapamuro, que está, en este caso nosotros hemos seleccionado dos o tres pabellones del segundo piso de Olmo, los cuales esos talleres son exclusivamente para ellos. Después nosotros llevamos cursos de historia, de alfabetización jurídica, también trabajamos lo que es conocimiento básico, cómo elaborar escritos. Se le da una serie de capacitaciones para esas personas o pabellones en los cuales no pueden acceder y están como, son los excluidos de los excluidos de los excluidos. Entonces ahí es donde digo que el centro nuestro lo que busca es eso, abrir las fronteras, los espacios y a trabajar y llevarle ofertas de actividades, de herramientas a las personas que no saben. Hay muchos pibes que no saben que existe un centro universitario en Olmos, o que se puede hacer esto, o que se puede estudiar. Entonces ahí es donde apuntamos, no es un centro netamente de universitarios, si bien tiene que tener prioridad porque es para la actividad de ellos, pero nosotros creemos, los que hoy son universitarios, está bien, tienen su espacio, sus herramientas, sus lugares, sus posibilidades, pero en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es llevar ese conocimiento y que los pibes que no saben que existe esto, que pueden hacer esto, sepan. Es eso. Matías, te escuché hablar acerca de Vidal, acerca de la política, de lo importante que es también. Te quería traer un poco al panorama actual. ¿Qué opinas acerca de lo que pasó con Patricia Bullrich al querer sacar los centros de estudiantes? ¿Cómo recibieron esa información ustedes? Y es lógico una medida de esas características de la persona que la tomó. Es algo lógico que quiera hacer eso. Lo del Q de Devoto nos parece una locura, pero en realidad una locura en el sentido hasta ese punto van a llegar, pero es algo lógico de quién viene. Nosotros repudiamos totalmente la resolución, la decisión que se tomó desde la ministra de Seguridad de Nación, pero no nos parece tan extraño porque nosotros lo vivimos siempre. Si bien todavía no nos han cerrado algún centro en la provincia de Buenos Aires, alguna vez, algún juez, no tal vez el ejecutivo, lo cual en lugar de ampliar y que haya más centros universitarios han cerrado, pero bueno, siempre el servicio tiende a buscar restringir días en los centros universitarios. Si ellos pudieran, vendrían y pondrían un candado en la puerta, eso estoy más que convencido, eso no lo puede negar nadie. Pero nosotros es como que todo el tiempo, por eso digo que estar en el lugar en el que uno está, o las personas que trabajan en un centro universitario o en actividades académicas o esas cosas, están en una constante tensión mayor con la administración penitenciaria que cualquier otra persona. Eso es lo que a veces te expone, te agarran bronca, o sea, pasás a ser como el enemigo público número uno simplemente por querer generar
espacios y procesos de cambio junto a los compañeros y compañeras, nada más que eso. Pero la medida de Patricia Bullrich es deplorable, es de una ingenuidad y de una maldad abrumadora, pero creo que es también el sacar de foco ciertas cuestiones que están pasando. Creo que lo peor que puede hacer es eso, si la sociedad también avala y permite esas cosas, porque viste la manipulación, el alcance, el poder que tienen los medios de comunicación es terrible, ¿viste? Es como muy, yo digo, si realmente queremos una sociedad más justa, mejor, en todos los planos, o sea, los medios de comunicación no pueden ser tan sorete de seguir generando esa subjetividad en la sociedad, la cual repele las cosas que verdaderamente producen un cambio genuino dentro de las cárceles. O sea, porque la sociedad también avala, che, sí, que cierren, ¿cómo van a estudiar? Pagamos con nuestros impuestos. O sea, si el pibe no estudia, después sale y vuelve a chorear, después vuelve a cometer un delito, o sea, y lo pagas vos y lo vas a volver a pagar con tus impuestos. Ahí es donde digo que buscamos un cambio genuino, porque tenemos familia, tal vez no lo vivíamos nosotros de afuera. Pero es un papelón la medida de Bullrich, pero es un papelón también la política criminal implementada en nuestro país desde hace muchos años, y no es solamente Bullrich, si bien ya es como el colmo de los colmos, y es muy grave, es muy grave la situación institucional y política que está viviendo nuestro país. Eh, yo creo que pasa por ahí. El punto de la cuestión, el problema, el eje del problema es la política criminal. Lamentablemente todas estas cosas que pasan, como decís vos, ¿no? Y este aliento al cierre del centro universitario y a ir en contra de la educación pública, lo único que hacen nosotros es que sigamos pensando que el negocio de la cárcel es cada vez más grande y es cada vez tan redituable para muchos de ellos que lo único que quieren es eso, ¿no? Que salgamos de acá, reincidamos y volvamos a la cárcel y sigamos alimentando su bolsillo de alguna manera. No nos deja otra que pensar a nosotros, así que nosotros sigamos haciendo este laburo que estamos haciendo desde acá, este pequeño laburo que hacemos cada uno en nuestras unidades y en nuestros lugares de reivindicar el derecho, como dijiste vos anteriormente, a la educación, porque es un derecho para cada uno de nosotros. Y nosotros somos como la piedra en el zapato de ese gran negocio, porque, o sea, vos me estás corriendo los clientes. Después, este no vuelve. O sea, ¿a qué se fue? Se fueron ya tanto y no volvieron. Sigamos siendo la piedra en el zapato que este laburito, por más que parezca pequeño, y por más que parezca un caminito de hormiga, vos sabés que siempre llegan, ya ese hormiguero siempre va a estar lleno. Así que sigamos laburando por lo menos de lo que nos toca a nosotros y de nuestro lugar. Creo que eso va a ser fundamental. Si nosotros no aflojamos, por más que el laburo sea pequeño y sea ínfimo para la vista del resto, esto va a seguir dando vuelta y siempre va a haber alguien que se nos sume y se nos contagie a esta locura de querer cambiar la perspectiva de la cárcel y de lo que es la cultura carcelaria. Mati, un poco para ir cerrando, igual tus ideas son claras, son concisas, la verdad que da placer escucharte, ¿no? Y me gustaría que dejaras un mensaje, ¿no? Que quisieras transmitirle a la sociedad, que puedan llevar. Yo creo que lo que estuvimos charlando en esta ida y vuelta, yo le transmitiría todo eso a la sociedad, pero no como un detenido, como un interno, como alguien que está pagando una condena, sino como alguien parte de la sociedad o alguien que tiene hijas, madre, padre, hermanos que salen todos los días a trabajar, se toman un colectivo, que van al supermercado, que muchas veces son también asaltados, que corren algún hecho de violencia. O sea, de ese lado, o sea. La sociedad somos todos, podemos estar en un lugar o en otro y transmitirle eso a la sociedad. Que si realmente queremos mejorar las cosas, nosotros de este lado, así como fuimos parte del problema tal vez en algún momento, hoy estamos buscando ser parte o estamos tratando de ser parte, de materializar, ser parte de la solución. ¿Vamos a cambiar el mundo? No, no sé, pero estamos trabajando para mejorar. Entonces que tengan en cuenta eso y que la sociedad pudiera tomar un poco más de conciencia, no dejarse manipular tanto, que sean un poco más críticos, ¿no? Y después los hechos son notorios, no hace falta ser un erudito ni
ni un científico de investigación para dar cuenta que si a las personas que están detenidas les cercena el derecho a la educación o las personas que están detenidas, ¿qué les genera mejor o qué genera más un cambio genuino para el bien de todos? ¿Que estudien o que no? O sea, así es sencilla, así básicamente esa pregunta. O sea, ya ahí cambiamos, o sea, drásticamente el pensamiento que va a tener la sociedad nuestra. Pero si seguimos repudiando que las personas estudien, que esto, que el otro, todo lo bueno, lo queremos, lo poco bueno que hay, porque muchas de esas cosas es por esfuerzo o mérito de todos nosotros que trabajamos colectivamente, como ustedes conforman el espacio radial, como otras compañeras conforman una revista, como otros compañeros conforman una cooperativa, como otros coordinan un centro universitario. Somos nosotros, muchachos. O sea, sí, después tenemos acompañamiento de algunas instituciones, pero somos nosotros. Entonces ahí es donde yo digo, che, bueno, la sociedad que se despierte en ese sentido. Fuimos parte del problema, estamos buscando y trabajando para solucionar muchos de ellos. Que acompañen y que puedan tener un pensamiento más crítico y ver dónde está cuál es el verdadero error. Y yo siempre digo que el problema no es la cárcel es una consecuencia. El problema de origen está en nuestra sociedad, en nuestras dirigencias políticas, en nuestras políticas públicas, en nuestras políticas de Estado. Matías, todos los que hacemos Telaraña, te agradecemos por tenerte en esta tarde, te agradecemos por esta entrevista y te mandamos acá a la distancia un abrazo grande. Gracias, Pablo, gracias por la invitación, gracias por el espacio, gracias por la charla, la verdad que es muy agradable. Los felicito, los aliento a que sigan. Esto es parte del cambio también, así que agradezco a todo el equipo radial de Telaraña, Voces en Libertad, y hasta la próxima, compañeros. Así cerramos este bloque con la entrevista de Matías, referente del Centro Estudiante de la unidad número 1 de Olmos. Y hemos llegado al final del programa, así que no queda más que despedirnos hasta la semana que viene. Y a vos, que nos estás escuchando del otro lado, te mandamos un cariño enorme. Gracias por estar y por compartir este momento con nosotros. Los esperamos el lunes que viene a las 15 horas en Telaraña, Voces en Libertad. Bye bye. Entrá a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita y entérate de todo nuestro contenido. YouTube, Centro Cultural Itinerante, El Musguito. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.